La clase de hoy es la última clase referido al tema de regulación de la expresión génica. Eh, Ahora ya estamos en otra unidad temática que es mecanismo de traducción y su regulación, pero siempre dentro de lo que vemos de regulación de la expresión génica a través ya de mecanismos citoplasmáticos que están relacionados con la traducción. Entonces ahora vamos a ver lo que está relacionado a la secreción, a la vía secretora de las proteínas, que también al regularse la vía de secreción se regula de última manera la expresión de los genes. Si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto en la clase de señalización celular, habíamos empezado con que la señal comienza en una célula emisora a través de la síntesis de los ligandos y la secreción al medio para que lleguen a su célula, lo que sería la célula receptora. En este caso vamos a ver ese proceso, es decir, el proceso de la secreción del ligando para que ejerza su efecto en los distintos blancos. Bueno, esto es un esquema general donde, yo le agregué bastante texto para que esté bastante explicado cuando ustedes vean la diapositiva, pero este esquema lo que está mostrando son las distintas los distintos blancos o los distintos lugares a los que pueden ir las proteínas que se están sintetizando una vez que están sintetizando en el citoplasma. Entonces tenemos las que se sintetizan libres en el citosol, que pueden volver al núcleo, que pueden ir a la membrana de la mitocondria, o si se trata de una célula vegetal al cloroplasto, o pueden actuar en los peroxisomas, por ejemplo. Y después las otras que están asociadas al retículo endoplasmático, que se denomina retículo endoplasmático rugoso, que son las que van a ser secretadas y las que van a intervenir en la vía secretora, que es lo que está mostrado acá. Y bueno, el esquema es bastante sencillo. Lo que dice es que estas proteínas pueden quedar en la membrana del retículo endoplasmático o en la luz del retículo endoplasmático, luego pasan al Golgi y de ahí a través de distintas vesículas, vamos a ver el mecanismo, pueden ir a los lisosomas o a la membrana plasmática, por ejemplo. Entonces acá se ven los distintos destinos de las proteínas celulares. Este es un esquema similar donde se ve el destino de las proteínas que se sintetizan libres en el citosol, en los ribosomas que están en el citosol, como les mencionaba, núcleo, mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas, o las proteínas que se sintetizan a través de los ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático. En este caso, a mí me parece que en el esquema hay un error, porque dice que pueden ser vesículas de secreción, membrana plasmática, endosomas o lisosomas, pero en realidad las proteínas llegan a la membrana plasmática a través de las vesículas de secreción y llegan a los endosomas y posteriormente a los lisosomas también a través de vesículas de secreción. Esto también acá hay un esquema donde está mostrando cuál es específicamente ya la vía de secreción a partir del retículo endoplasmático rugoso, la síntesis de proteínas, como a través de estas vesículas que tienen un tamaño variable, aproximadamente entre 100 nanómetros hasta 1 micrómetro, dicen algunos autores, pero esos son los límites de las vesículas. También hay otras vesículas más pequeñas que las vamos a ver
más adelante, que se denominan exosomas, que esas están entre 30, 20 nanómetros, perdón, a los 100 nanómetros. Bien. Entonces, tenemos vesículas que salen del retículo endoplasmático rugoso, van a pasar a las distintas cisternas del Golgi hasta llegar a la red del Trans-Golgi, donde van a ser clasificadas para ir a los distintos destinos, como puede ser, ser secretadas al exterior, o ir a la membrana plasmática, o ir a los endosomas tardíos y de ahí a los lisosomas, por ejemplo. Y después hay algunas proteínas que pertenecen al retículo endoplasmático que fueron pasando al Golgi, que tienen que volver al retículo endoplasmático. Entonces estas son las vesículas, que tienen un movimiento retrógrado, porque están volviendo a la organela de origen. Bien, entonces tendríamos un movimiento anterógrado, que es hacia la membrana citoplasmática, y uno retrógrado hacia el retículo al retículo rugoso. Bien. Entonces, bueno, si ustedes aprecian, acá tenemos el movimiento de las vesículas, y también habla acá en flechas rojas de que hay una progresión cisternal. ¿A qué se refiere eso? Bueno, en un principio había dos modelos acerca de la vía secretora. Un modelo era que a través del transporte vesicular. Entonces, acá se generaban vesículas en el retículo endoplasmáticos. Estas vesículas estaban, acá los distintos colores indican las distintas proteínas de la cubierta de las vesículas. En este caso están cubiertas por una proteína que se denomina COP2. Entonces estas vesículas COP2 van del retículo endoplasmático al Golgi, a la cisterna cis del Golgi. Y después, a través de otras vesículas recubiertas que se denominan COP1, porque están recubiertas por otras proteínas, en este caso cuatómeros, van pasando de cisterna a cisterna hasta llegar a la red del Trans-Golgi, y ahí, bueno, a los distintos destinos. En este caso, el movimiento es solamente a través de vesículas. Pero bueno, ya vamos a ver algunos elementos que tienen que ser secretados que son de muy elevado tamaño. Entonces, por ahí no pueden ser transportados a través de las vesículas. Entonces se estudió y se descubrió que hay otro modelo de secreción, que es lo que se denomina maduración cisternal o progresión cisternal, que en este caso no solamente participan las vesículas, sino que las cisternas del cis se van desplazando y van madurando. Y después tenemos las vesículas recubiertas por COP1, por cuatómeros, que tienen un movimiento retrógrado, devolviendo las proteínas o los receptores de la membrana a las cisternas anteriores, a los sistemas membranosos anteriores. Entonces, en este modelo, que es el más nuevo y el que está aceptado, es tanto por la formación de vesículas como por la maduración y la progresión de las cisternas. Ustedes recuerden que cada cisterna del Golgi tiene distintas enzimas y distintas proteínas porque tienen funciones distintas. Si ustedes recuerdan la clase anterior, en el Golgi se produce la glicosilación de estas proteínas, y los distintos pasos de glicosilación ocurren en las distintas cisternas, es decir, va a haber modificaciones. Por ejemplo, en la cisterna cis se eliminan algunas moléculas de manosa, se agregan algunas moléculas de glucosa. En el cisterna trans se agregan moléculas de
N-acetilgalactosamina o ácido neuroamínico. Entonces tiene que y se retiran otros residuos de carbohidratos, entonces tienen que estar esas glucosidasas y esas enzimas que permitan el agregado de los carbohidratos correspondientes. Entonces no son iguales las cisternas. Por eso vemos que hay distintos colores representando las distintas proteínas que forman parte de esta cisterna. Por eso es importante que tengan bien en claro lo que será el tema de la progresión cisternal. Profe, Sí, y en el caso de maduración cisternal, entonces se van eliminando e incorporando las enzimas que corresponden a cada paso. claro. En este caso, bueno, acá quizás en el esquema no es lo más claro, pero aquí en esto de ir, a ver, la cisterna cis al madurar a la medial, acá habría proteínas de la medial y también proteínas de la cisterna cis, solo que las proteínas de la cisterna cis van a ser recuperadas por las vesículas cubiertas por COP1 que van a pasar de vuelta al cis. Quizá acá tendría que ser otro color, pero esto es lo que representan, es decir, las proteínas que pertenecen a la vesícula correspondiente van a ser recicladas, si se quiere, y volver a la vesícula anterior, para mantener siempre la población de esas proteínas y de esas enzimas. ¿Ahí se entendió? Quizás, como le digo, el esquema no es lo más claro, porque quizás esto tendría que ser azul para decir que se está recuperando, esto tendría que ser verde, y acá tendrían que ser las proteínas CARO que van al retículo endoplasmático. Sí, profe, ahí quedó claro, gracias. Esto no es que ustedes tienen que saber la síntesis del colágeno, simplemente es como un ejemplo para decirles por qué surgió el tema de pensar en otro modelo de la progresión cisternal. Por ejemplo, tenemos el colágeno, que el colágeno es una proteína fibrilar de muy alto peso molecular que forma parte de la matriz extracelular. Entonces, aquí están los distintos pasos para el ensamblado de las fibrillas de colágeno. Y estas fibrillas de colágeno son bastante grandes, como les mencionaba. Si ustedes ven en este esquema, el colágeno habla de un tráfico normal entre el retículo endoplasmático y el Golgi, donde vemos, acá están un poco más pequeñas de lo que yo les mencionaba, pero bueno, vesículas de 60 a 90 nanómetros. Cuando, por ejemplo, el colágeno tipo 7 tiene vesículas, se transporta en vesículas especiales mucho más grandes, puede ser aproximadamente, en comparación, 500 nanómetros o más. Vean lo que es el colágeno 1, que son vesículas de 300 nanómetros, entonces que están por arriba del rango que yo les he mencionado. Y si ustedes ven, por ejemplo, acá ya una molécula de colágeno, una fibrilla que está totalmente ensamblada, tiene solo un diámetro de 10 a 300 nanómetros. Y se ensamblan varias en el espacio extracelular. Por ejemplo, las primeras, esta molécula, que sería el procolágeno, que está formado por 3 fibras de colágeno, en el caso del colágeno 1, llega a tener entre el monómero, que sería uno de estos, entre 1 a 200 de 20 a 300 nanómetros. Entonces es el tamaño de una vesícula bastante grande. Entonces por eso tiene que haber otra explicación de cómo pueden ser estas moléculas transportadas o secretadas al espacio extracelular. Por eso surge el modelo de la progresión cisternal. Entonces, en este esquema volvemos a ver lo que es la secreción, la vía secretora. En este caso ya están marcadas las distintas proteínas de cubierta de las vesículas. Entonces, como les mencionaba, tenemos el transporte que va del retículo endoplasmático a la red del Golgi es a través de las vesículas recubiertas por
COP2. A medida que van progresando las cisternas, bueno, se van madurando, y después de la red del Trans-Golgi van a ser clasificadas las distintas proteínas y van a pasar ya sea a los endosomas tardíos o a la membrana. Perdón, a la membrana. En este caso son las vesículas recubiertas de clatrina, que están marcadas en amarillo. La clatrina también participa en lo que sería la vía de endocitosis, es decir, cómo la célula toma de su exterior algunas moléculas que tienen que pasar al retículo, perdón, a los endosomas tardíos, y después pueden pasar a los lisosomas, por ejemplo. Pero no vamos a ver la vía de endocitosis, simplemente vamos a ver la vía de exocitosis. Y después, como les mencionaba, algunas proteínas que pertenecen ya sea a la vía del cis-Golgi, a la cisterna del cis-Golgi o a las cisternas anteriores, tienen que ser recuperadas, y eso se lo hace a través de vesículas que están recubiertas por COP1. Hay otras proteínas que están recubriendo las vesículas, pero nosotros nos vamos a centrar en las más estudiadas, que son la COP2, la COP1 y la clatrina. Entonces, este es un cuadro donde se ven cuáles son las cubiertas de estas vesículas, es decir, las COP1, la clatrina, algunas moléculas accesorias que participan en el recubrimiento de estas vesículas, las señales que son reconocidas por estas vesículas, es decir, las proteínas se tienen que clasificar de alguna manera para saber si tienen que ir a los lisosomas o a la membrana citoplasmática o a los endosomas, o si tienen que volver al retículo endoplasmático. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de señales que están codificadas en las proteínas. Si ustedes lo quieren comparar, es algo similar a lo que ocurre con el transporte a través del poro nuclear, que hay señales, ya sea para la importación o para la exportación, en las proteínas que son reconocidas por otras proteínas, por las transportadoras, permitiendo su clasificación y su direccionamiento hacia un lugar u otro en la célula. Acá sucede lo mismo. Tenemos las proteínas que tienen una señal, por ejemplo, la señal CADEL es para las proteínas solubles de la luz del retículo endoplasmático, que tienen que estar en el retículo endoplasmático, por ejemplo, algunas chaperonas, como vimos en la clase anterior, y las proteínas que son las enzimas, mayoritariamente, que son del lisosoma, tienen la marca de la manosa 6-fosfato. Y de acuerdo a cuál sea su organela de destino, van a tener una cubierta. Bien. Bueno, en este esquema se ve cuál es el proceso de gemación y de formación de una vesícula. Entonces, en la membrana que va a generar la vesícula, tenemos una proteína de transmembrana que se denomina una proteína cargo. Esta proteína se denomina cargo porque tiene dos funciones. Uno, esta proteína también puede ser que necesite estar en la membrana de la organela receptora, de la organela membranosa, porque son todas recubiertas de membrana receptora. Entonces esta proteína, por un lado, va a unir a una proteína soluble que tiene que ser transportada hacia otra organela, y por otro lado va a servir de nucleación de todas las proteínas que están recubriendo esa vesícula. Aparte tenemos otras proteínas que se denominan SNARE, en este caso B-SNARE de vesícula, que van a permitir la identificación de la organela de destino, porque también tiene que haber no solamente se tienen que identificar las proteínas que van a ser transportadas, sino que tienen que identificar cuál es la organela o la membrana, mejor dicho, a la cual tienen que fusionarse esas vesículas, es decir, si van a ser
la membrana citoplasmática, si va a ser el trans-Golgi, si va a ser el retículo endoplasmático, etc. Entonces hay una señal en cada una de esas membranas de destino. Entonces, las proteínas de cargo sirven de nucleación para las proteínas de la cubierta, que son la COP1, COP2, clatrina, que están formadas por varias capas. Ahí también intervienen unas proteínas que intercambian GDP por GTP, que están indicadas en rojo. Después se produce la fisión de la vesícula respecto a la membrana de origen. Tiene que producir el desnudamiento de la vesícula, y después hay un reconocimiento de otras proteínas, entre las que hay algunas que también intercambian GTP por GDP, para que se produzca la fusión de la misma. Y en esto intervienen las proteínas T-SNAP, T de target, que están en las membranas de vestíbulo. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, como les mencionaba, tenemos las proteínas de la cubierta. Después, estas proteínas de la cubierta van a empezar a nuclearse alrededor de las proteínas cargo, gracias a la acción de proteínas tipo RAS, si se acuerdan ustedes, que son intercambiadoras de GTP por GDP. Aparte, estas proteínas cargo pueden llegar a unir algunas proteínas solubles, si no hay algunas proteínas receptoras a las cuales también van a interaccionar estas proteínas cargo, que van a unir a las proteínas expresores. Y después están las proteínas B-SNARE, que van a reconocer a las proteínas T-SNARE que están en la membrana de vestíbulo. Bueno, ahora se complica un poco más, porque ya vemos cuáles son cada una de las proteínas que intervienen. En este caso vamos a ver el mecanismo general, que es lo de la fusión de membrana, y después vamos a ver lo de las proteínas cargo y de las GTPasas, porque esas varían de acuerdo a la cubierta de la vesícula. Este es un ejemplo específico para lo que pasa cuando las vesículas de la red del trans-Golgi llegan a la membrana citoplasmática, pero es un mecanismo similar al reconocimiento de B-SNARE y T-SNARE para todas las otras vesículas. Entonces, en este caso tenemos la vesícula y tenemos la B-SNARE de la vesícula correspondiente, que en este caso se llama BAM, por proteína de membrana asociada a la vesícula. Entonces, acá tenemos la proteína RAP, que es un intercambiador de GTP por GDP, que si ustedes ven acá es la que interacciona con otras proteínas que están presentes en la membrana del vestíbulo, que es lo que se ve acá. Entonces tenemos la RAP, tenemos el efector de la RAP, y en ese momento se van a acercar las B-SNARE con las T-SNARE. En este caso hay dos T-SNARE, que son la sintaxina y la SNAP25. Se va a producir el acercamiento, el intercambio de GTP por GTP, y van a interaccionar estas proteínas que tienen unos dominios particulares que le permiten formar hélices alfa. Y estas hélices alfa van a interaccionar entre sí por interacción entre fuerzas no covalentes a través de sus aminoácidos. Entonces lo que va a generar es que las dos membranas, la membrana de la vesícula y la membrana de destinos, se acerquen y se fusionen. Y una vez fusionada se libera la carga de la vesícula en este caso al exterior de la célula. Después intervienen otras proteínas que son la NSF y la SNAP, que a través del gasto de energía van a permitir la ruptura de estas interacciones que se habían formado anteriormente, para que las B-SNARE y las T-SNARE se reciclen y puedan volver a actuar en otro ciclo. En este caso la BAM tiene que ser reciclada y volver a la membrana de origen para que vuelva a repetir el ciclo.
Eso es algo general. En el caso de la nucleación, ya varía de acuerdo a las vesículas. Entonces, tenemos las vesículas, bueno, el mismo esquema que ya habíamos visto anteriormente, con la dirección de las vesículas y su cubierta respectiva. Y acá vemos que las proteínas, las vesículas COP2, la cubierta está formada por distintas proteínas que se denominan SEC. Ya lo vamos a ver en más detalle. En el caso de las COP1 son los cuatómeros y también son heptámeros. Y en el caso de la clatrina es la clatrina, que está formada por cadenas pesadas y cadenas livianas. Acá hay un esquema. En el caso de las clatrinas, estos forman un triskelion, que se denomina así porque forman una estructura de con tres brazos, mientras que las proteínas de la cubierta de las COP1 y de las COP2, si ustedes ven, forman arcos, y estos arcos son los que van a permitir la formación de las vesículas esféricas. Y acá también se va a formar una especie de canasta poligonal que va a producir una vesícula esférica. Entonces, de vuelta acá tenemos las distintas vesículas con su cubierta, hacia dónde es el transporte, cuál es el origen y cuál es el destino, y cuáles son las proteínas de la cubierta, y cuáles son las GTPasas que están asociadas a estas vesículas, y que van a permitir el reclutamiento de las proteínas de la cubierta. En este caso sería de la COP2, que vamos a describir más en detalle. Bueno, y menciona, por ejemplo, cuál es la señal de las proteínas solubles que van a ser transportadas a la red del cis-Golgi. En el caso específico de las proteínas de las vesículas cubiertas por COP2, tenemos las proteínas tenemos proteínas transmembranas. En este caso es la SEC12. La SEC12 es una proteína HEF. Si ustedes recuerdan, venimos hablando mucho de las proteínas HEF, y las proteínas HEF tienen una función de estimulación del intercambio de GTP por GD. Entonces, esta proteína SEC12 va a reclutar a la proteína GTPasa, que para el caso de las COP2 es la SAR1. Se va a producir el intercambio de GTP por GDP, se va a exponer un residuo amino terminal anfifático que va a permitir que la proteína SAR1 quede asociada a la membrana, y luego se va a producir el reclutamiento de las proteínas que están relacionadas con la cubierta. En este caso van a ser primero la SEC23, la SEC24, ya vamos a ver bien después la SEC13 y la SEC31, hasta que se puede producir la gemación y fisión de la vesícula y, bueno, ser transportada hacia la membrana de destino correspondiente. En este esquema se ve un poco mejor la estructura. Entonces tenemos de vuelta la proteína SEC12, que tiene una actividad HEF, que actúa sobre la SAR1, que va a producir la enucleación y el reclutamiento de las proteínas de la primera capa que recubren las vesículas COP2, que son la SEC24 y la SEC23. La SEC24 actúa como proteína cargo, porque es una proteína de transmembrana que va a reconocer a las proteínas solubles en el retículo endoplasmático que tienen que pasar a la cisterna cis. Una vez que reclutaron la SEC24 y la SEC23, se van a reclutar la segunda capa de cubierta, que serían las proteínas SEC13 y SEC31, que estas son las que dan la curvatura a la membrana, que permiten la gemación y la formación de las vesículas esféricas.
Aparte de estas proteínas, también intervienen otras proteínas que son la CEP4 y la CEP16. Bien. Volviendo acá, una vez que se produjo la proteína, se produjo la vesícula y se separó de la membrana de origen, se tiene que desnudar. Entonces acá participan muchas proteínas, pero una de las cosas más importantes es que se produce de vuelta el intercambio, en este caso de GTP por GDP, y ese intercambio produce la desestabilización de la cubierta y la desnudación de la vesícula. En el caso de las vesículas cubiertas por COP1, ustedes recuerden que hablábamos que tenían un movimiento anterógrado, es decir, que van de la cisterna más cercana a la membrana citoplasmática hacia una membrana que está más alejada del mismo, en este caso el retículo endoplasmático. Si ustedes recuerdan, estas van a reconocer a las proteínas que tengan una señal CADEL, que son los aminoácidos, 4 aminoácidos, que indica cuáles son las proteínas que pertenecen al retículo endoplasmático y que por alguna razón fueron a parar al Golgi y tienen que volver. Estas vesículas están recubiertas por proteínas que se denominan cuatómeros, son 7 y son un heptámero, y están denominados con letras, también se denominan SEC 27, REC 1, o si no también se las denomina con letras del alfabeto griego. Entonces tenemos la gamma, zeta, beta y delta, y la alfa y la beta prima. Estas también van a interaccionar con una proteína GTPasa, que en este caso son las ARF. Bueno, entonces estas ARF también van a interaccionar con unas proteínas que son GEF, que tienen una actividad GEF. En este caso son las proteínas GEA. Ya vamos a ver en el esquema siguiente. Y primero se van a asociar las proteínas, 4 proteínas, que son mencionaba la delta, la zeta, la beta y la gamma, y después sobre estas se van a unir la alfa, la beta prima, y acá falta la ipsilon, porque recuerda que son una heptámero. En este esquema se compara lo que serían las vesículas cubiertas por COP1 por COP2, indicando que las COP1 parten del Golgi para llegar al retículo endoplasmático, mientras las COP2 del retículo endoplasmático para ir al Golgi. En este caso tenemos la proteína GEA, que tienen, recuerden, la actividad esta GEF, que estimula el intercambio de GTP por GDP, de GDP por GTP de la ARF1. Esta tiene también un residuo amino terminal de mirestilo, que va a asociarse a la membrana, va a actuar con una proteína cargo, y esta proteína cargo va a producir el reclutamiento de todas las proteínas de cubierta. Como mencionaba primero, se van a reclutar las proteínas delta, gamma, beta y zeta, y después las otras 3, que es beta prima, alfa y epsilon. Y de las proteínas de cubiertas, las COP2, ya habíamos mencionado. Lo que quiero que ustedes presten atención es que en el cuello de las vesículas que están en gemación están principalmente las proteínas, ya sea SAR1 o ARF. Y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es lo que indica eso. Bueno, bien, entonces, porque también tiene que haber, así como se forma la vesícula, tiene que haber un mecanismo que le permita separarse de la membrana de origen.
Entonces, en este mecanismo, para las vesículas cubiertas por COP1 y COP2, se cree que están actuando las proteínas ARF1 y SARC1, respectivamente. Entonces, estas proteínas, bueno, entonces habría proteínas que están mencionadas acá, que tienen una actividad GEF, que están en la membrana de origen o en la membrana donadora. Y habría otras proteínas que son las GAP, que si ustedes recuerdan son proteínas que aceleran el intercambio de GTP por GDP, que se encuentran en la membrana de la vesícula en mayor cantidad o proporción. Esto va a acelerar el intercambio de GTP por va a acelerar el intercambio de GTP por GDP de estas proteínas, de la ARF1 y de la SARC1, y va a producir la gemación y la fisión de la vesícula de su membrana de origen. Bien, ahora vamos a pasar a las otras vesículas, que son las que están recubiertas por clatrina. Entonces, en estos esquemas se muestra exactamente lo mismo. Están las proteínas, las vesículas recubiertas con clatrina, que aparte de la clatrina están recubiertas por otras proteínas que se denominan adaptadoras, que son las AP. De acuerdo a la membrana de origen o a la ruta que tienen que seguir estas vesículas, van a estar recubiertas por distintos tipos de AP. Entonces vemos que las vesículas que participan en la vía endocítica están recubiertas por clatrina y por las proteínas adaptadoras AP2, mientras que las vesículas que van, por ejemplo, del Golgi a los lisosomas estarían recubiertas por clatrina, simplemente recubiertas por AP3, mientras que las vesículas que van a los endosomas estarían recubiertas, por ejemplo, por clatrina AP1 y otra proteína adaptadora que es la GGA, que va a permitir que estas vesículas vayan después al lisosoma. Y así sucesivamente. Bueno, en este esquema también tenemos otras AP, aparte de la AP2, AP1 y AP3, tenemos la AP4 y la AP5. En este caso se muestra, en este esquema se muestra cómo serían las vesículas recubiertas por clatrina. La clatrina está formada por tres monómeros o tres cadenas pesadas y tres cadenas livianas y forman, como les decía, el trisquelio, esta estructura con tres brazos que van a interaccionar entre sí formando una especie de cesta, se menciona, con características poligonales que va a generar la cubierta de la vesícula y la formación de la misma. Acá se muestran las distintas proteínas que están interviniendo en la formación de estas vesículas, donde, bueno, como en las otras vesículas hay un receptor, están las proteínas estas AP, que pueden ser AP2, AP1, ya vimos, que están también participando en el recubrimiento de las vesículas, y son proteínas adaptadoras entre las proteínas cargo, que serían los receptores, y las proteínas de clatrina. También tenemos las proteínas GTPasa, que en este caso son, al igual que en las vesículas cubiertas por COP1, son ARF, se las denomina ARF. Y también habría alguna proteína que tiene la actividad del GEF. Después intervienen otras proteínas que van a permitir la gemación y la fisión de la vesícula de su membrana donadora, que en este caso es distinto a lo que sucede con la COP1 y la COP2. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, este es el ejemplo de vesículas que van dirigidas de la red del trans-Golgi a los endosomas tardíos y después a los lisosomas. Entonces, acá recuerden que tenemos las proteínas con actividad GTPasa, que son ARF para las vesículas recubiertas por clatrina.
van a interaccionar con una proteína de membrana que tiene una actividad G, va a acelerar o estimular el intercambio de GDP por GTP. Esto va a permitir el reclutamiento de proteínas adaptadoras como las proteínas AP y la proteína GGA. Estas van a interaccionar con las proteínas cargo, que recuerden que las proteínas cargo van a interaccionar con las proteínas solubles, que en este caso las proteínas solubles que van a ir a los lisosomas tienen una marca de manosa 6-fosfato, que se lo muestra en detalle acá. Entonces, una vez que se reclutaron las proteínas adaptadoras, se van a reclutar las proteínas de clatrina de la cubierta y se va a producir la forma esta de cesta y la formación de la vesícula. Aquí se explica exactamente lo mismo, solo que se ve la ruta de secreción o la dirección de la red del trans-Golgi hacia los endosomas tardíos y después a los lisosomas. Y también se ve, bueno, en el caso de que el receptor o la proteína esta adaptadora que reconoce el manosa 6-fosfato vaya a la membrana citoplasmática, como se la recicla. Bien. En el caso de las vesículas recubiertas por clatrina, no interviene la proteína ARF para que se produzca la separación de la vesícula de su membrana de origen, sino que participa entre varias proteínas la dinamina. También hay otra proteína que es la anfisicina, que lo van a ver en el esquema anterior, pero bueno, como que ustedes recuerden que participa la dinamina, que es reclutada hacia la región del cuello, que se está formando esa vesícula y que a través de intercambio de GTP por GDP, también como gasto de energía, produce la fisión de la vesícula. O sea, es distinto a lo que ocurre con las vesículas cubiertas por CO. Y después, bueno, acá se va a producir en esta zona donde estaba el cuello, no está recubierta por clatrina ni por las proteínas adaptadoras, y eso va a producir que se produzca más adelante la desestabilización de la cubierta. Van a participar otras proteínas y eso va a producir que se desnude la vesícula y pueda fusionarse a través de las SNARE con la membrana de destino. Bien. Bueno, entonces yo les mencionaba que para ir a los lisosomas, primero tienen que pasar por los endosomas tardíos, que son unas organelas intermedias, que participan tanto en la endocitosis como en este caso en la vía de formación de los lisosomas. En el caso a ver, veamos, vamos a un esquema anterior que esté más claro. Bueno, aquí se ve que tenemos los endosomas tardíos, los endosomas tempranos, los endosomas tardíos, y acá faltan los lisosomas, que los lisosomas estarían acá o acá, por ejemplo, y van a recibir lo que está presente en los endosomas tempranos, que viene de la endocitosis, y lo que está presente en los endosomas tardíos, que viene a veces del trans-Golgi y de los endosomas tempranos. Y no está y entre estos endosomas están los que se denominan los cuerpos multivesiculares, que son endosomas que tienen vesículas en su interior, como se observa acá. Es decir, que es una organela membranosa que también tiene vesículas en su interior. Y está, como bueno, acá nos menciona, puede ser formada por la vía de la pinocitosis, la endocitosis de reciclaje mediada por receptor, la fagocitosis y la autofagia. Y bueno, estos son los endosomas son cuerpos intermedios que van a descargar todas estas moléculas, inclusive organelas, que tienen que ser degradadas a los lisosomas. Esta era
el esquema que buscaba anteriormente. Entonces, bueno, tenemos los endosomas tardíos. Los endosomas tardíos van a formar estos cuerpos multivesiculares que, si ustedes ven, tienen vesículas en su interior, y estos endosomas tardíos después van a fusionarse con los lisosomas, donde van a descargar su carga y que va a ser degradada. Lo importante de estos endosomas tardíos o estos cuerpos multivesiculares es que en ciertas circunstancias estos pueden fusionarse con la membrana plasmática, liberando su contenido al exterior de la célula. Y esto puede regular la expresión de genes de otras células. ¿Por qué? Porque en algunos de estos vesículas intraluminales puede haber RNA mensajero o distintos tipos de RNA, puede haber microRNA también, aparte de otras proteínas. Y estos, al estar en unas vesículas, estas vesículas se van a fusionar con la membrana endoplasmática de las células vecinas y liberar su contenido directamente en una célula, no en un lisosoma como en el caso, como estamos viendo en la vía de secreción. Bueno, esto de los y estas vesículas intraluminales que están formando los endosomas tardíos, cuando son liberadas al exterior, reciben el nombre de exosomas. Los exosomas son vesículas que son mucho más pequeñas, que están del orden entre los que ya les había mencionado anteriormente, en el orden de los 30, 20 a 100 nanómetros. Y la formación de los endosomas es algo similar a lo que ocurre con las vesículas cubiertas por clatrina o por COP, solo que en lugar de ser hacia el exterior van a ser en el interior. Entonces acá también tenemos tenemos distintos esquemas. Entonces acá tenemos las proteínas adaptadoras, que son las proteínas HRS. Estas proteínas adaptadoras están ubiquitinadas y van a interaccionar con proteínas cargo. Estas proteínas, todas las proteínas cargo y las proteínas HRS, que son proteínas adaptadoras que están mostradas acá, están ubiquitinadas. Y estas proteínas ubiquitinadas van a reclutar otras proteínas que se denominan, que son un complejo proteico, que se denominan ESCRT, de complejo de selección endosomal requerido para el transporte. Entonces, primero se va a reclutar un complejo 0. Este complejo 0 va a interaccionar con la marca de ubiquitina de las proteínas HRS y de las proteínas carga. Va a reclutar a su vez a un complejo 1. Este complejo 1 va a servir de puente entre el complejo 0 y va a reclutar al complejo 2. Y una vez que se recluta ese complejo 2, se va a producir se va a eliminar la marca de ubiquitina de las proteínas cargo y de las proteínas HRS y se va a reclutar un complejo 3. Y este complejo 3 es el que va a producir la fisión o la separación de los exosomas hacia el interior de los endosomas tardíos o de los cuerpos multivesiculares. Si ustedes ven acá, el reclutamiento de estos tres complejos, el 0, el 1 y el 2, es lo que permite que se produzca la gemación de la vesícula, y el complejo 3 es el que participa en la gemación o en la separación de la vesícula del exosoma. Acá se ven un poco mejor cómo interaccionan estas proteínas. Y después, bueno, hay otras proteínas
que hay un intercambio de energía, de ATP por ADP, que permite el reciclaje de las proteínas del complejo de selección endosomal requerida para el transporte. Bueno, aquí habla un poco más de los endosomas. Este es un esquema para que ustedes vean cómo pueden llegar a estar constituidos. Y lo interesante es que, no sé si acá se ve, bueno, hay distintas, en su membrana hay distintas receptores que pueden interaccionar con las células de destino. Hay moléculas de adhesión. En su interior tenemos, como les mencionaba, moléculas de RNA mensajero o de microRNA. También tenemos algunas proteínas del citoesqueleto, etc. Bueno, aquí este es un esquema mucho más esquemático, perdón por la redundancia, donde vemos, bueno, las proteínas heat shock protein que participan en distintos procesos, y lo que es importante, los RNA, que pueden ser los RNA interferentes o los microRNA que participan en la regulación de la traducción, si ustedes recuerdan. Y bueno, y este es un esquema donde se ven cómo, bueno, tenemos la vía de la endocitosis en los endosomas tempranos, después serían los endosomas tardíos o cuerpos multivesiculares que pueden fusionarse con los lisosomas, o como les mencionaba, pueden fusionar una vez que están formados estas vesículas intraluminales a través de los complejos de SCRT, pueden, formándose los exosomas, pueden fusionarse a la membrana citoplasmática y liberar a los exosomas que van a interaccionar con otras células. Una vez que están liberados, reciben el nombre de exosomas. Cuando están en los cuerpos multivesiculados, son vesículas intraluminales. Y para la fusión, como ocurre con todas las vesículas, en este caso, bueno, no es una vesícula, pero es una organela membranosa, hay un intercambio o una pérdida de energía a través del intercambio de GTP por GTP, en este caso a través de la proteína RAW. Y esto es, bueno, no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿cómo es que se desplazan las vesículas dentro de la célula? Bueno, a través del citoesqueleto. ¿Qué cosa? A través del citoesqueleto y las proteínas de movimiento. Claro, tal cual. En este caso sería a través de los microtúbulos, donde tenemos proteínas de motora, que son la quinesina, que tiene una dirección. Si ustedes ven, van de dirección menos a más en los microtúbulos, y las dineínas, que van en la dirección contraria. Para que se produzca el movimiento siempre tiene que haber una pérdida de energía, en este caso a través de ATP. Y aquí se muestra un esquema de cómo serían estas vesículas, que tienen estas proteínas que están formadas por distintos dominios, pero tienen unos dominios globulares que van a interaccionar con los microtúbulos, y se menciona que, bueno, que podría ser que estos serían como pies que van moviéndose sobre los microtúbulos, ¿no? Y después están los otros dominios que van a interaccionar con proteínas que se encuentran en la membrana de las vesículas. Y bueno, y acá hay otras vesículas, como otras proteínas como la espectrina y la anquirina, que participan en la unión de estas proteínas motoras con la vesícula cárnica. Que eso lo vamos a ver en otra clase, específicamente para el caso de migración celular, por ejemplo, donde no intervienen estas proteínas en la migración celular, pero sí la espectrina y la anquirina, por el tema de cómo se producen las interacciones entre proteínas. Bueno, esto es para finalizar, donde tenemos todas las vías de tanto endocíticas como de secreción que ocurren en la célula, las distintas proteínas que están interviniendo, y como les mencionaba, hay otras
proteínas que también intervienen, que nosotros no lo hemos visto, pero es que sobre todo porque están en la vía endocítica, como la caveolina y la cabina. Pero pues, bueno, nosotros nos hemos centrado en lo que sería la vía de secreción con las COP2, la clatrina y la COP1. Bueno, esta es la bibliografía propuesta. Si ustedes ven, hay muchos esquemas que no están en ninguno de los dos libros, sino que busqué de artículos publicados en internet.